Voz e imagen de la sociedad civil. ¿Cómo se encuentran? Muy buenos días. Estamos en un programa más de este colectivo que se llama Temas, Lemas y Dilemas. El día de hoy, pues trataremos diversos aspectos que tienen que ver con la coyuntura, pero más bien analizados trataremos de hacer un esfuerzo de analizarlos a partir de sus orígenes, según nosotros, el por qué se presentan estas condiciones o estos problemas. Entre ellos, trataremos el asunto de qué es una evaluación en términos de la educación a nivel nacional e internacional, y a su vez también veremos dentro de la Constitución lo que nosotros conocimos en nuestro tiempo como las garantías individuales, que hoy se establecen internacionalmente como derechos humanos. El día de hoy está con nosotros el compañero David. ¿Cómo estamos, David? Bien, David, muy bien, muchas gracias, buenos días. David Miranda. El día de hoy no estará con nosotros el compañero Jorge Luis Vargas Carrasco porque está en Miami, se fue a esquiar. No es cierto, está enfermo y esperemos que se mejore, que mejore su condición, y el próximo miércoles pues aquí estará en otra sesión. Agradecemos al compañero Hugo que se encuentra en la cabina, que gracias a sus conocimientos y su expertise tenemos la oportunidad de llegar hasta todos ustedes. Asimismo, esta emisión se transmite a partir de Canal Patrio, un espacio de la sociedad civil, un espacio que el licenciado Villaseñor ha mantenido en condiciones desde hace mucho tiempo y que resulta ser ya de los pocos lugares en donde se puede establecer un programa de esta naturaleza, y obviamente creemos que en unos años más la comunicación por internet va a ser mucho más profusa y este tipo de programas van a tener mucho mayor difusión. Bien, pues iniciamos el programa con las garantías individuales o el punto de vista constitucional. ¿Qué te parece? Muy bien. Bueno, pues ahorita podemos afirmar que en virtud de las condiciones por las que está pasando nuestro país, sobre todo las constantes violaciones a los derechos humanos y a las garantías individuales, es pertinente tocar el tema, sobre todo a la luz de algo que se ha venido ocultando a la opinión pública, Oscar. Así es. Pero que sigue avanzando. Me estoy refiriendo al tema de la aprobación de la ley reglamentaria del artículo 29 de la Constitución Político Mexicana, con la cual PRI, PAN e incluso algunos del PRD pretenden, a través de una ley reglamentaria, establecer estados de excepción en nuestro país, es decir, en otras palabras, que el titular del Poder Ejecutivo, el presidente de la República, por alguna circunstancia, a su juicio, donde haya según esto, una perturbación de la paz o el orden público, pueda suspender las garantías individuales. Así es. Incluso han elaborado ya un catálogo de derechos y de garantías que podrían ser suspendidas, sujetos a ese y sujetas a esos cambios. Esto, son pocas las voces que han venido denunciando el tema, porque parece que la tienen ahorita en comisiones, no ha pasado al pleno, como es el procedimiento legislativo, pero en cualquier momento, como lo han venido haciendo con todas las contrarreformas que han aprobado estos gobiernos panistas y priistas, en cualquier momento que consideren pertinente van a tratar de aprobarla. En ese catálogo se pretende suspender, Oscar, garantías como el derecho a la libre circulación en el país, que de por sí en los hechos ya lo hacen. Ahí está el tema de la CENTE, ¿no? Que sí, no la dejan circular, o como lo que sucedió el domingo pasado, en donde el jefe de gobierno de la Ciudad de México, pues él es el que dice quién puede llegar al Zócalo y quién no, es decir, quién puede ocupar una plaza pública, ¿no? Él determina, ¿no?, el uso de las plazas públicas. El señor, pues al más puro estilo de Enrique Peña Nieto, también aplica ese tipo de cosas que ahorita son inconstitucionales e ilegales, pero con esta regulación las pretenden hacer legales. Entonces,
En ese marco, me parece, no es un asunto académico el tema de las garantías individuales. Alguien puede decir, bueno, pues eso que nos interesa. De todos modos, se violentan. Pues ese es el problema, ¿no? Que a diario se violentan las garantías individuales y a diario se violentan los derechos humanos en este país. Y más en una condición en la que estaríamos ya muy cercanos, Oscar, muy cercanos a lo que fueron los gorilatos en Sudamérica en los años 70. De pasarse, no estoy exagerando, de pasar esta reforma, bueno, pues incluso el ejército podría entrar a su domicilio sin orden previa de cateo, entrar a los palacios legislativos, sea senadores o diputados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no es un asunto menor ni es un asunto académico, sino es un asunto que nos competen a todos los mexicanos. Hechas esas consideraciones de manera muy rápida, yo me quiero remitir a lo que fue desde el siglo XIX. Particularmente me voy a referir a la Constitución de 1857 como un antecedente de nuestro país, esa segunda constitución que fue aprobada en aquella época, en donde, según algunos tratadistas, algunos estudiosos del derecho, se comenta que esta constitución fue de las primeras a nivel cuando menos del continente americano y de algunos países europeos incluso, fue de las primeras que empezó a dar los pasos para establecer en el cuerpo de su constitución el tema de las garantías individuales y todavía no los derechos humanos de manera como hoy los conocemos. La Constitución de 1857, en mi opinión, una vez hecho una investigación sin ser abogado, una modesta opinión, me parece que hay que recordar el contexto, fue en un serio enfrentamiento entre dos corrientes proburguesas, las dos. Hay que recordar que eran los liberales y los conservadores, los liberales que era una corriente de pensamiento y una corriente política que estaban, digamos, apostaban, como se dice hoy, por el capital norteamericano, eran representantes incluso, me atrevo a decir, y estoy hablando incluso de Juárez, del capital norteamericano, sí. Y los conservadores que eran representantes de los intereses del capital europeo. Ese era el escenario político en el siglo XIX a mediados de ese siglo. Y en esa perspectiva, lo que se establece en esa constitución es establecer una condición jurídica para que inicie el desarrollo del capitalismo en nuestro país. Porque en aquel entonces México prácticamente, aparte de ser un país rural, en la mayoría de la nación era un país semicolonial, semifeudal, que estaba, a pesar de que se había declarado, teníamos ya varios lustros de que se había declarado la independencia de manera formal, seguía habiendo una condición de dependencia, no ahora solamente del capital europeo, o del colonialismo europeo, sino del colonialismo norteamericano. Y solamente recordemos lo que sucedió con el robo de Texas y el robo de más de la mitad del territorio en 1836 y en 1848 de manera respectiva. Fíjate que ahí yo quisiera hacer un primer análisis. Lo que podemos observar entonces es que en la Constitución Política de 1857 en nuestro país se plasman lo que podría ser, o lo que es en los hechos, la primera generación de los llamados derechos humanos. Es decir, se trató de normar a través de esa Constitución solamente una teoría, la teoría que venía desde esta misma concepción constitucionalista, surgida en el siglo XVIII después de la Revolución Francesa, en donde planteaba los lineamientos que toda persona tiene derechos y libertades fundamentales sin distinción de raza, color, idioma, posición social o económica, aun cuando esta última parte en nuestro país era muy difícil de aplicar porque definitivamente los únicos que hacían casi uso, o cuasi, como diría un abogado, el uso de el conocimiento absoluto de estos preceptos era la clase económicamente, digamos, colocada en el país, que eran la burguesía nativa entre los criollos y a su vez los peninsulares. Los mexicanos, digamos, ya mezclados, que serían en este caso las cruzas entre mexicanos o entre nativos y españoles, que serían, aparte de los criollos,
pues serían los mestizos, mestizos. ¿no? Y los mestizos no tenían una reivindicación social porque apenas se incorporaban a la economía, pero ni siquiera como una fuerza laboral reconocida como tal, ¿no? Simple y Claro. sencillamente en el desarrollo de una sociedad feudalista que no tenía esos elementos y por tal motivo, este que es el paso fundamental o el elemento fundamental en donde los derechos y las libertades son sin distinción de raza, idioma, posición social o económica, en México era muy incipiente. Hasta en tanto que surge la segunda generación, en donde se constituyen fundamentalmente los derechos económicos, sociales y culturales, entonces es que vemos que en nuestras constituciones ya no está la del 57, sino se enfila hacia la que le sustituye. Pero centralmente, regresándote al punto de 1857, es exactamente esa lucha entre liberales y conservadores la que deja marcada la forma de ver el constitucionalismo en México, ¿no? Sí, efectivamente, porque se empiezan ahí a establecer aspectos, digamos, que lastimaban a la sociedad mexicana, como por ejemplo el tema del fuero civil y militar, ¿no? Fue un tema que en la Constitución del 57 se estableció, fue una propuesta incluso de Juárez, que fue establecida ahí en esa Constitución. Eh, Hay que comentarlo así, hay algunos historiadores que plantean que a pesar de que esa constitución fue en una gran esperanza, con el paso del tiempo se convirtió en una triste realidad, porque las presiones de las clases dominantes, sobre todo los militares de alto rango, la iglesia, y pues por supuesto el colonialismo norteamericano, eh, presiones hacia el que era el presidente de la República, que era Ignacio Comonfort, generan el tema de que se dé un golpe de Estado y que se abrogue la Constitución. Es decir, a pesar de que fue una lucha muy importante porque fue producto de un movimiento armado, hay que recordarlo, fue producto de la Constitución de 1857 de la Revolución de Ayutla, a los pocos semanas de haberse promulgado se abroga con muchos argumentos, entre ellos los de Comonfort diciendo que era una constitución que era inaplicable en ese entonces a la sociedad mexicana. Pero bueno, en esa constitución se establecen algunas cuestiones que no voy a detener mucho tiempo, pero que solamente las voy a enunciar, como es el tema del artículo 5, en donde se hablaba de suprimir cualquier tipo de coacción civil para lograr el cumplimiento de votos monásticos, ¿no? Después el artículo 7 constitucional, en donde se habló de la libertad ya de imprenta, que era fundamental en aquellas épocas, porque hay que recordar que estaba, pues prácticamente había una censura de manera muy formal a todo lo que fuera críticas al gobierno federal en aquellos momentos. Pero incluso era precisamente sobre la prohibición expresa de que no se imprimiesen ningún tipo de libros ni Claro. elemento cual ninguno, porque todo debía ser traído desde desde la península, ¿no? Desde España. Así es. Es decir, no tan solo se refería a los aspectos de carácter político, que era obvio, pero sabían ellos perfectamente bien que los temas conocidos como en aquel entonces como de carácter cultural, es decir, todo lo que ha resultado ser del siglo de la Ilustración, pues eran subversivos, ¿no? O sea, leer a cualquiera de los autores del siglo de la Iluminación, pues era muy subversivo, ¿no? Así es, entonces pues era importantísimo establecer ese derecho de imprenta en la Constitución. En el artículo tercero ya, desde aquella época, el artículo tercero, nos están llevando ahorita a corte, con eso termino, estableció ya la libertad de enseñanza. Bien, nos quedamos en este artículo tercero y vamos a ver una cápsula sobre algunos problemas que son inherentes al país y que están siendo utilizados por los gobiernos neoliberales para justificarse. Adelante, Hugo, muchas gracias.
durante el año pasado, México ha enfrentado varios choques externos. Uno ha sido la caída fuerte en el precio mundial de petróleo. Una segunda ha sido la alta volatilidad financiera en los mercados internacionales de capital. Los dos han influido los precios de los activos en todos los países de mercados emergentes. En México hemos visto una depreciación fuerte en el peso mexicano, pero a pesar de esto, la inflación mexicana se ha mantenido a niveles históricos muy bajos y las tasas de interés sobre los bonos se han mantenido muy estables. Y esperamos que la economía siga creciendo. Estimamos que la economía va a crecer en 2,25% en 2015 y a 2,5% en 2016. Y las políticas macroeconómicas de México siguen dirigidas a proteger la estabilidad macroeconómica. México sigue en la senda de poner en marcha las reformas estructurales aprobadas en el año 2013. Las reformas incluyeron a los sectores de energético, telecomunicaciones, de financiero, educación y competencia, y ya se puede ver algunos beneficios de las reformas. Se puede ver más inversión en telecomunicaciones, en generación de electricidad y en gasoductos. Y estimamos que la economía puede crecer en 3,5% al año en el medio plazo debido a los efectos de las reformas. Bueno, México es un país pionero en establecer compromisos firmes para reducir su emisión de carbón y de implementar políticas dirigidas a proteger su ambiente. El gobierno ya ha eliminado el subsidio a la gasolina y a partir del año 2016 se va a iniciar el proceso de liberalizar el precio de gasolina, algo que se formó parte de la reforma energética en el año 2013. En este proceso se va a fijar el precio de gasolina tomando en cuenta los costos ambientales de consumir gasolina y esto ayudaría a México a cumplir con su compromiso de reducir la emisión de carbón. Bueno, México tiene muy poco crédito aún en comparación con otros países emergentes. Eso se debe a varios factores. Uno puede ser la historia de dificultades bancarias, hay la alta informalidad en México y hay factores legales como, por ejemplo, la complicación en tomar posesión de colateral. La reforma financiera tiene como meta expandir el acceso a servicios financieros que puede ayudar a bajar el costo de financiamiento para muchas empresas y para muchos hogares. Obviamente es muy importante seguir con supervisión sólida del sistema financiero para proteger la estabilidad financiera a la misma vez. Precisamente platicando al respecto de esto que para nosotros es algo muy especial porque las garantías individuales plasmadas en nuestra Constitución obedecieron a una estructura constitucional en donde del artículo 1 al 29 están contempladas pues tanto los derechos como una serie de preceptos que han dado identidad, yo me atrevería a decir, al país, ¿no? Estamos hablando definitivamente de cuestiones tan importantes como la educación. Entonces, a ese respecto se quedó pendiente David, de entrar a la discusión o al análisis del artículo 3 constitucional. De aquella época, obviamente, en donde, bueno, a pesar, era muy contradictorio, Oscar, porque sí, el artículo 3 de la Constitución de 1857, a pesar que establecía una libertad de enseñanza, por otra parte, en la misma redacción del artículo, también se ordenaba, se estipulaba que pudiera, sobre todo la religión, particularmente la religión católica, el dogma católico, pues ser enseñado en las escuelas de carácter público o de carácter privado que imperaban en aquella época. De tal forma que, bueno, ese antecedente era muy contradictorio, como lo acabo de mencionar, porque
no tenía todavía el carácter laico que estableció ya en la Constitución de 1917 el hecho de hacer una separación, ¿no?, entre lo que era la enseñanza en las escuelas y la libertad que tiene la gente de creer o no creer en Dios. Esto lo comento porque, bueno, eso dio pauta a una, digamos, uno de los debates más fuertes cuando se estableció esta Constitución, porque efectivamente daba este tipo de artículos, como el artículo 3º, pues daba pie a que se calificara al Estado mexicano como un Estado confesional. Y muestra que efectivamente en la elaboración de una Constitución, pues es un pacto social, pero no de manera así abstracta, sino es un pacto social entre las fuerzas que tienen poder político, poder militar y poder ideológico. Y me estoy refiriendo que este artículo 3º pues representaba o mostraba el poderío que tenía todavía el clero, sobre todo la Iglesia católica en ese momento, porque fue la que más influyó para que se estableciera de manera muy puntual en la Constitución de 1857 el dogma católico. Entonces, la gente tenía que aprender la religión católica forzosamente en las escuelas. Sí, ahí habrá que recordar, y este es un elemento fundamental, que en la teoría, digamos, académica del constitucionalismo, pues deja muy en claro Ferdinand Lassalle que las constituciones se establecen con el concurso, o única y exclusivamente, podríamos interpretarlo, se da una constitución cuando los poderes fácticos tienen la necesidad de ponerse de acuerdo para establecer, primero, las instituciones que sean capaces de representar y de defender sus intereses. Esa es una pieza fundamental del análisis. Es decir, como lo acaba de poner en contexto David, en el siglo XIX, pues evidentemente la Iglesia era un factor, era un elemento de poder que no tenía discusión. Digamos que la naciente república, una república muy incipiente y digamos que solo con una visión de algunos de sus forjadores, sin llegar a ser como fue la República Norteamericana, que sus padres fundadores, como ellos los definen, tenían una visión muy clara de qué era lo que querían para esa república. Pero bueno, yo regreso puntualmente a esto que quería comentar con ustedes, es el hecho de que las constituciones se formulan a partir de las necesidades de los poderes fácticos, ya sean en su momento el ejército, la economía, es decir, la gente con dinero, la iglesia, y por otro lado, si es que hubiese el caso, el pueblo. Y entonces es ahí desde 1857 y las revoluciones que dieron pauta a esa constitución, que deja muy en claro que el pueblo nunca fue un factor real de poder. Claro que no. El factor real de poder fue entre los cabecillas que pertenecían o bien a los sectores radicales o conservadores confesionales, o bien a esos sectores liberales, pero que liberales en el terreno de lo más puro en materia económica, del liberalismo económico, es decir, eran capitalistas, eran burgueses. No había entonces pues ninguna concepción de carácter social y mucho menos una representación del pueblo de México en esa Constitución de 1857. Y tan es así que, bueno, a la lectura del artículo 27, ya desde aquella época que hablaba del derecho de propiedad, sobre todo por ser México desde aquellas épocas un país rural con grandes extensiones de tierra, ese artículo 27 tuvo un antecedente muy importante que en las escuelas oficiales no se resalta. Uh-huh. Me estoy refiriendo a la ley Lerdo. Sí. La ley Lerdo lo que hace es expropiar o prohibir que la iglesia tenga grandes extensiones de tierra y prohibir que en dado caso ellos pudieran convertirse en terratenientes. Pero la ley Lerdo no se queda ahí. La ley Lerdo también prohíbe a los pueblos y a las comunidades campesinas e indígenas de nuestro país el hecho de que puedan ser poseedores de tierras, y pone como una condición para aquellas comunidades indígenas y campesinas que puedan demostrar la posesión.
Y habría que recordar que, bueno, desde aquellas épocas, de manera ancestral, había muchos terrenos y predios, lo que llamaban los bienes en manos muertas, que eran ocupados por campesinos y comunidades indígenas, pero no tenían documento alguno. Pero además, aquí cabe aclarar, ¿no? Eran ocupados porque ancestralmente eran de ellos. Claro, los habían entonces, trabajado. Su forma de organización siempre fue colectiva, de ahí que pues ellos no veían una necesidad urgente en poner al día una serie de elementos que acreditaran su propiedad, ¿no? Claro, entonces esa ley lo que hace es expropiar a esos campesinos y esos pueblos y esas comunidades indígenas, despojarlos de sus tierras y liberar fuerza de trabajo. Habría que recordar una cuestión que tampoco tiene carácter solamente académico, que plantea un revolucionario y estudioso del sistema capitalista, que fue Carlos Marx, que él planteaba que el inicio de ese sistema que hasta la fecha es el dominante a nivel planetario, hoy el capitalismo que se llama simple y llanamente por los economistas, hoy lo llaman modelo neoliberal, es un capitalismo en sus entrañas. Marx analiza y demuestra que el inicio de este sistema tiene una condición fundamental. Es el hecho de que exista, por un lado, una masa de trabajadores desposeídos de cualquier propiedad, que solamente tengan su capacidad para laborar, sea física o sea mental, lo que él le llama fuerza de trabajo. Y por otro lado, un pequeño grupo que sean los dueños de los medios de producción, es decir, los dueños de tierras, de agua, de bosques, de máquinas y de herramientas. Entonces la ley Lerdo lo que hace es generar esa condición jurídica, Oscar. Sí. Es decir, que los campesinos que eran propietarios de sus tierras, y los indígenas también, pues al ser despojados de ellas, pues la única manera de poder subsistir es empezar a irse a las ciudades a buscar medios de vida como obreros asalariados. Entonces ahí se empieza a generar, por eso yo decía yo al principio de este tema, que con esto concluyo esta parte para ya no atorarnos más en los antecedentes, decía yo que bueno, esta ley, esta constitución establece la condición jurídica junto con las leyes de reforma, que más adelante se promulgan, para que se inicie el desarrollo del capitalismo en México. Manda a la gente a laborar como obreros asalariados, y las tierras que les fueron despojadas son apropiadas por una serie desde aquella época, funcionarios públicos, de colonialistas extranjeros y aventureros poco escrupulosos, que son los ganones, y se apropian pues prácticamente del todo el territorio nacional en lo que se respecta a la tierra. Entonces este artículo 27 pues para nada fue algo que beneficiara a la nación mexicana, sino fue más bien ahí ya el hecho de poderle legalizar a la naciente burguesía en México, que pudieran ser propietarios de extensiones de tierra y aposentarse, sobre todo en aquella época que estaba en boga. Recordaremos, Oscar, el tema de la minería, ¿no? Sí. Entonces, pues necesitaban minería, requerían agua, entonces se apropian también de grandes lugares donde hay caídas de agua y bosques y todo lo que este subsuelo mexicano tan rico en esas cuestiones tenía y tiene hasta la fecha. Entonces, esa, digamos, pudiéramos decir que fue en términos generales, muy generales, el antecedente de esta constitución, en donde se dieron los pasos primeros para establecer lo que le llamaban en aquella época las garantías individuales del hombre, en el caso de la Constitución del 57. Bien, pues aquí sobre todo cabe destacar que a la letra decía la ley Lerdo, precisamente, que todas las fincas rústicas y urbanas que hoy tienen, en aquel entonces, se administran como propietarios de las corporaciones civiles o eclesiásticas de la República, se adjudicarán en propiedad a los que las tienen arrendadas por el valor correspondiente a la renta a la que actualmente pagan, calculada como rédito al 6% anual. Es decir, aquí es en donde se materializa el hecho concreto de que las tierras, muchas habrá que recordar, que eran todavía producto de aquella distribución colonial
en donde los señores les entregaban tierras y les entregaban indios, que eran los encomenderos, las encomiendas, y de ahí no se había movido prácticamente con gran fuerza la tenencia de la tierra. Pero esto, como bien lo deja definido David, deja también muy claro que se les quita la tierra para dejar asentado con toda claridad el principio capitalista de la expoliación del hombre por el hombre a partir de su propia necesidad de comer, ¿no? Claro, ese es el tema. Entonces, obviamente pasaron muchas décadas y hasta llegar a la Constitución de 1917, en donde, bueno, ya ahí se establece con mucha claridad, durante muchos años, del artículo 1 al artículo 29, lo que se llamaban las garantías individuales, que a raíz de las reformas que se dieron en el 2011, particularmente, hoy ya se le conoce como derechos humanos. Y yo comentaba fuera del aire con Oscar que, bueno, hay muchas opiniones al respecto, en temas de que no son lo mismo, porque hay algunos tratadistas en derecho que dicen que son sinónimos, derechos humanos de garantías individuales. Yo encontré por ahí algunas de manera, y con eso, digamos, pudiéramos hacer un primer corte para dar paso al siguiente tema y continuar el siguiente programa. Alguna opinión que da uno de los, yo no sé si sea el mejor, pero uno de los constitucionalistas pues más destacados que ha tenido prestigiosos que ha tenido nuestro país, entre ellos es Ignacio Burgoa, Emilio Krieger. Burgoa dice que las garantías individuales son generales. Voy a leer ese parrafito para no darle una mala interpretación. Las garantías individuales son generales a diferencia de los derechos humanos que son universales, dice él. Se consideran generales a las garantías individuales en virtud de que éstas tienen una vigencia y aplicación práctica a partir del texto constitucional que las consagra. Es decir, tienen un ámbito de aplicación en el territorio nacional, en tanto que los derechos humanos, dice él, tienen un alcance universal. No están sujetos al ámbito de validez de la norma de cada país, sino que son universalmente válidos. Entonces, como yo lo entiendo, como yo lo razono, este párrafo del doctor Ignacio Burgoa, que ya falleció, entonces él planteaba que en términos digamos, de lo que del derecho internacional, los derechos humanos los tiene cualquier cualquier persona a nivel planetario, que no hay necesidad de que una constitución los establezca. ¿Cuáles serían en dado caso? Bueno, pues es el derecho, digamos, a la personalidad, el derecho a la alimentación, el derecho a tener una educación, el derecho a circular, ¿no?, por un territorio, y entre otras cuestiones, incluso ya los llamados derechos humanos de tercera generación, pues ya son más específicos, ¿no? Ya también hablan incluso de derechos culturales, etcétera, etcétera. Pero esos derechos, aunque una constitución no los establezca, cualquier ser humano tiene que tenerlos para que la especie humana pueda, lógicamente, subsistir, Oscar, ¿no? Claro. Tú necesitas comer, tener un techo y un trabajo, que ese es un derecho también humano, para poder, digamos, subsistir como especie humana. Y bueno, si esto lo contrastamos con la realidad, pues estamos fritos, porque simplemente veamos en el caso de nuestro país algo que es fundamental, y sobre todo a los jóvenes, es que no hay derecho al trabajo. En este país se maquillan las cifras. Usted cheque lo que dice el INEGI en términos de ocupación y desocupación, y resulta que la población económicamente activa, según estos datos del INEGI, son aproximadamente 53 millones, más o menos, y la población ocupada son cerca de 50. Entonces, de acuerdo a este parámetro, solamente habría una desocupación de un poco arriba de 2 millones de personas que están en posibilidad de trabajar, pero que no encuentran empleo. Sin embargo, las cifras de estudiosos del tema, como el investigador del Colegio de México, Julio Volvinic, como el Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, del profesor Luis Lozano, y otros, establecen que esa medición es falsa, que está maquillada, porque en realidad
se han cambiado los parámetros de la medición de la ocupación y hay cálculos de que en el país la desocupación llega por cerca de 8 millones y medio, incluso cerca ya de los 9 millones. Y esto, bueno, refleja lo que es nuestro país. Es un Estado que no es siquiera capaz de garantizarle a la población mexicana, particularmente a su juventud, un derecho humano fundamental que es el derecho a estar ocupado. Y eso obviamente, como ya se ha dicho hasta el cansancio, es el caldo de cultivo para que en todo el territorio nacional, de norte a sur, exista alta criminalidad, porque los jóvenes y adultos no tienen en qué ocuparse. Y pues en muchos lados, aunque se diga que no es cierto, la única forma de ocuparse es irse al narcotráfico. Y el Estado la única forma que pretende combatir ese tema de la delincuencia es con más policías, mandando al ejército, con más represión, y no establece, no toca el aspecto fundamental que es, mientras no haya pleno empleo. En México el problema de la criminalidad, el problema del narcotráfico y de la delincuencia, en mi opinión, va a ir en aumento. Sí, bueno, sobre todo esta parte final, incluso abrimos el bloque con una semblanza de lo que sería la cuestión económica en el país, y está muy claro que la pobreza atraviesa desde siempre la historia y el desarrollo de nuestro país. Un elemento que se ha venido dejando muy en claro a través de los años, a través de ya los siglos, un par de siglos, es que mientras el país no salga de ese atraso económico, que tiene a su vez un enorme punto a discutir, sobre todo con los pueblos originarios, porque se piensa que salir del atraso económico es incorporar a los pueblos originarios al modo de vida occidental. Así es. Y ese es uno de los primeros elementos que tenemos, por ejemplo, en los problemas que hoy de coyuntura atravesamos como mexicanos. Está muy claro que las oportunidades de empleo en México no se dan en el sureste de la República. Las oportunidades de empleo se dan del centro del país hacia el norte. Acá, así es. Y eso está claro, y creo que es un elemento fundamental a considerar, es por el aniquilamiento de la organización de los pueblos originarios. Es decir, su forma tradicional de vivir y de ver las circunstancias han sido prácticamente aniquilados, salvo algunas excepciones como son la Tarahumara en Chihuahua, o como pudieran ser los pueblos yaquis en Sonora, en donde ellos tienen sus propios usos y costumbres, e incluso guardan muy bien en algunos momentos esa autoridad, porque son gobierno. En Sonora son gobierno esas comunidades. Es una especie de, tienen cierta autonomía Cierta del autonomía Estado, ¿no? del Estado. Y, O con respecto al Estado, más bien. Sí, con respecto al Estado. Y en el estado de Chihuahua, pues no hay un elemento constitutivo de ley como en los pueblos yaquis, pero sí se impone por la vía de los hechos la forma de cómo viven esas comunidades. Claro. Pero ¿por qué me refiero a ello? Simple y sencillamente hay una corriente de opinión actual que digamos que son los conservadores, pero que ahora también han venido a ser ya decantados como los neoliberales o neoliberales, en donde precisamente señalan, y con esto lazo al siguiente tema, que uno de los problemas fundamentales por los cuales existe en México el problema, como ellos dicen, de carácter político y social violento de organizaciones como la CENTE, como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, es precisamente porque estas organizaciones, llaman ellos, son clientelares y son, digamos, extractoras del presupuesto, que tienen según a su ver gentes como de la derecha. No, yo no creo que hay necesidad de señalar a quiénes son, pero entre ellos está Cuadri, en donde dice que el problema en México... Cuadri, ¿te refieres al que fue candidato presidencial por el partido del Bester Gordillo? El Bester Gordillo, del PANAL. Del PANAL. O sea, está muy claro que esa formación política es una formación construida por los líderes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, encabezados en su momento por el Bester Gordillo y toda su camarilla, que esa camarilla sigue vigente. Sí, el señor Juan de Dios de la Torre era
ni más ni menos que el operador del Baester. Así es. Que hoy es el secretario general de la CENTE, De la CENTE. es decir, del sindicato oficial. De el sindicato, y la otra es la CENTE, La otra es la coordinadora, claro. Entonces, esta gente, como Cuadri, señalaba que precisamente estas organizaciones como la coordinadora son organizaciones de un hecho real, así lo dejó él puesto, son organizaciones facciosas y delictivas que se crean a partir de los atrasos culturales que existen en el estado de Oaxaca, Chiapas, Puebla, y Veracruz y Guerrero. Pero yo creo que se le pasó la mano al señor Cuadri cuando olvida o omite que la coordinadora también está presente en el Distrito Federal. Y si quisiera decir que el Distrito Federal tiene un sector indígena atrasado, pues esto sería mucho más xenófobo de lo que nos resulta Trump en la actualidad, ¿no? Porque en la Ciudad de México, pues desde su propia fundación, se ha venido aposentando el mayor número de pueblos y de etnias, pero se han ido transculturizando y son obviamente ya zonas completamente urbanas, ¿no? Sí, hay zonas rurales, por ejemplo, Así nos vamos hacia el sur y hay zonas rurales en la ciudad. Pero con una cultura netamente urbana, claro, ¿no? Se dedican a trabajar el campo, pero sus hábitos y sus costumbres son netamente urbanas. Así es. Y de esa misma manera están excluidos del modelo económico, es decir, sí comparten con el resto de estas otras comunidades, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, comparten la pobreza, pero evidentemente no puede darse por válido el argumento de gentes como Cuadri en el terreno de que la CENTE surge a partir de este silogismo. Atraso e ignorancia igual a violencia, atraso e ignorancia igual a organización para chantajear a los gobiernos en turno. Es decir, es una visión terriblemente maniquea, terriblemente excluyente, porque definitivamente marca un problema de carácter nacional y que es una realidad, pero con tintes verdaderamente xenófobos. Es decir, los indios de Oaxaca, de Chiapas y de Guerrero no tienen por qué protestar, porque tendrían que ser, como él lo dice, el modelo de, en este caso, trabajadores de la educación, como los que representan o se sienten representados por el Sindicato Nacional, por el CENTE. Es decir, pero también recordamos un detalle al señor Cuadri, la coordinadora forma parte también del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pero la coordinadora es una organización al interior de ese sindicato que busca su democratización y además establecer las condiciones de negociación en términos reales, porque simple y sencillamente los gobiernos de Oaxaca, de Guerrero y de Chiapas, que en el pasado y en el presente han firmado acuerdos con esta organización para las cuestiones, digamos, operativas del ámbito administrativo de los maestros, tienen perfecta validez porque son los titulares de las secciones correspondientes a ese mismo sindicato, el CENTE, y por tal motivo, aun cuando ellos se denominan o se dan otro nombre para identificarse políticamente, son parte de la misma estructura. Entonces, quiero destacar que el problema de la educación en México tiene mucho que ver, primero, de la diferencia en su aplicación de modelos y de negociación y de discusión con los profesores a partir de, digamos, dos visiones. Una, la que reconoce la pluriculturalidad del país, que en un momento determinado fue la que permitió el establecer condiciones de desarrollo educacional en el país, que fueron más o menos adecuadas para su tiempo, y aquellas que se generaron a partir del ingreso, de la incorporación a la política nacional de los neoliberales, en donde la marginalidad, en donde el desprecio y el no reconocimiento a los pueblos originarios ha sido un factor elemental que nos lleva el día de hoy a las condiciones que estamos observando en Oaxaca, en Guerrero y en Michoacán, en donde los bloqueos de las carreteras, en donde la radicalización de los movimientos da pauta o pretende ser la justificación para que la derecha cavernaria, y ahí sí están metidos todos, comentaristas, políticos, y evidentemente el gobierno en toda su estructura, pues en tener el conflicto con el magisterio a partir de no reconocer en términos generales los derechos que ellos tienen
primero como pueblos originarios en los estados ya referidos, a poderse organizar de la manera en que ellos lo han venido haciendo en los últimos 30, 40 años mínimamente. Y segundo, que cómo les piden tener una evaluación o cómo se les puede solicitar a los maestros de estas zonas que respondan a las mismas necesidades objetivas de tanto en conocimientos como materiales de sus similares o pares en el centro del país. Cuando en el centro del país, si es un hecho, por ejemplo, que hay muchas comunidades en donde se ha dado un pleno desarrollo industrial, que resulta importante que la educación en el país reconozca y aplique los mejores métodos y programas para la enseñanza de otro idioma, como pudiera ser el inglés. Y eso simple y sencillamente por la enorme, digamos, transformación que a nivel industrial el capital extranjero ha venido a imponer a México. Pero ¿será esa la misma condición de los pueblos de Guerrero y de Oaxaca y de Chiapas? Que los niños tengan la necesidad objetiva, por ejemplo, de saber inglés, y que como los maestros dentro de las evaluaciones, por decir, dentro de los variados y múltiples temas que tiene la evaluación, uno de ellos es que estarían obligados a presentar una evaluación en inglés para evaluarlos a qué nivel están enseñando esa lengua en nuestro país. Y esto le mete mucho ruido, porque yo creo que estamos claros en las grandes ciudades, en las urbes, quién estaría en desacuerdo de que nuestros hijos recibieran una formación bilingüe o que se les enseñara el idioma para, vamos, dejar afuera los ismos y las ideologías, el lenguaje universal, ¿no? Claro. Nadie lo haría. Pero evidentemente no se puede medir con el mismo rasero a los profesores de la CENTE de las áreas urbanas, a los profesores del CENTE, del sindicato, de las áreas en donde geográficamente ha venido enraizando la coordinadora, ¿no? Así es. Aquí el tema de la evaluación, desde mi punto de vista, por un lado, la coordinadora, a mí me parece que ahí le ha faltado recursos de carácter ideológico para poderle explicar a la población que efectivamente esta contrarreforma impulsada por el PRI, PAN y PRD no tiene nada que ver con el tema educativo. Ahí yo creo que la gente debe de impulsar, digo, uno lo ve desde fuera, de impulsar una campaña de carácter ideológico, argumental, una campaña en donde pueda demostrar que efectivamente esta contrarreforma no va a mejorar los niveles educativos, porque el mismo tema trillado, Oscar, siempre se dice que la reforma tomó en cuenta el interés superior del niño. Yo nada más pongo en consideración tres aspectos si esto fuera cierto. En primer lugar, condición de las escuelas. Una reforma educativa tendría que, si se está viendo el interés superior del niño, tendría que verse el mejoramiento de la infraestructura y de todo lo que conlleva una educación científica en este país. Es decir, no solamente me estoy refiriendo a los salones, sino a que sean lugares ventilados, pupitres en condiciones adecuadas, que tengan recursos tecnológicos como proyectores de imagen, que tengan bibliotecas, etcétera. Eso sería una condición, digamos, de manera muy general, que esté contemplando el interés superior del niño. Y mi hijo estudió en escuela pública, mis hijos, y bueno, de cerca todos nos tocó ver, y hasta la fecha usted puede agarrar cualquier escuela pública y se va a encontrar con que el mobiliario, los pupitres están deshaciéndose, los salones están prácticamente, son un horno, llenos de cucarachas, sin pintar, es decir, una condición en la que si el niño está 4 horas o 6 u 8, dependiendo del tipo de escuela que hay, porque hoy hay varias modalidades de horarios, que hay escuela estándar, escuela de horario ampliado y escuela de jornada completa, es para un niño un infierno estar ahí todo ese tiempo. Entonces, una reforma educativa de a de veras tendría que haber empezado por esa condición material. En segundo lugar, tendría que haber visto el tema, Oscar, porque es una responsabilidad del Estado, que en algunos momentos ha tenido ciertos tintes. Me estoy refiriendo al tema de la alimentación. Sí.
a nosotros nos tocó, ¿no? En los famosos desayunos Escolares, escolares del DIF, en donde se le daban a uno una palanqueta, un mazapán y un poco de leche, un poco de leche, una fruta. una fruta, Ujú. que eso después se vio desvaneciendo. Hasta la fecha parece que se conservan todavía el asunto de los desayunos, pero que implica el hecho, y hay que reconocerlo, no estamos diciendo que tengan que hacerse cargo de la manutención del menor, pero que sí es una realidad en este país que un alto porcentaje de niños están mal alimentados. Y no porque los padres sean irresponsables, sino porque los salarios de miseria que desde los años 87 se dan en esta nación no le permiten a un padre o una madre de familia poder mandar a sus hijos muy bien alimentados. Entonces, es una obligación del Estado, en dado caso, pues no ese desayuno raquítico que hoy se da, sino se tendría que pensar, en dado caso, porque el recurso lo hay. O sea, siempre se dice que hay una falta de recursos, y ahora, bueno, no quiero saltar de un tema a otro. Yo veía en ese programa de análisis de primer plano algo que viene muy a pelo a este asunto de lo educativo. Resulta que dice Lorenzo, el historiador Lorenzo Meyer, que el tema de la salida de Inglaterra de la Unión Europea, Ajá, pues les cayó muy a pelo al gobierno mexicano, porque ahora resulta, dicen que el gobierno mexicano, pues como va a haber afectación por la salida según el gobierno de la Inglaterra de la Unión Europea, pues van a hacer recortes en educación. Dice Lorenzo Meyer, y con razón, dice, Inglaterra dejó de ser desde hace más de 100 años el centro de la economía mundial. No es Estados Unidos, Inglaterra. Y segundo lugar, el comercio que tiene nuestro país con la Gran Bretaña, con Inglaterra, es de cerca del 2%. En la mayor parte de comercio que tiene México es con los Estados Unidos. Entonces, en otras palabras, nada tiene que ver la salida de Inglaterra de la Unión Europea para que se diga que en México va a haber afectación económica, o ya la hay, y que eso implicaría recortes, ayuda a indígenas y recortes en educación. Entonces, no es más que la clásica o el viejo mito que ya desde sexenios atrás se viene diciendo, que el problema de nuestro país económico, educativo y cultural y educativo es por la falta de recursos y es por los problemas que hay a nivel planetario, no por el modelo económico. Entonces, esto es una falsedad, y me parece, Óscar, entonces, que el tema de la evaluación pues viene en contrasentido al interés superior del niño, porque finalmente no se está planteando que al profesor, como lo acabas de decir, se le den elementos científicos para que éste pueda tener una mayor capacitación y pueda en la evaluación pues pasarla sin ningún problema, ¿no? Sino lo que se está buscando en realidad, en mi opinión, como lo han denunciado en muchos sectores, es que lo que se busca es establecer una reforma laboral a los trabajadores del apartado B del artículo 123 constitucional, al cual pertenecen los profesores, para correr la plantilla, achicar la plantilla, y para una situación que se ha venido dando desde el sexenio de Felipe Calderón, que es que haya un resurgimiento, que haya un impulso a la educación privada. A mí me parece que esos son los temas que ni Osorio Chong ni el sargento Nuño han querido reconocer, ni lo van a hacer cuando hablan de que, bueno, que esto no tiene marcha para atrás. Sí, yo creo que todos estos factores que se comunican y son como vasos comunicantes, no que son como, es en realidad el vaso comunicante, todo ese atraso económico, fundamentalmente económico, pero también de índole de la calidad del desarrollo, porque digamos, si nosotros observamos las imágenes de donde acaba de ocurrir la masacre perpetrada por el gobierno federal, por las órdenes directas de la Gendarmería que están al mando directo del presidente Enrique Peña Nieto, pero evidentemente con la participación del titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, son los responsables de esta masacre que ocurrieron sobre que se dio sobre el pueblo. Podemos observar tres componentes de esto que nada tendrían que ver con la evaluación. Uno, la Policía Federal fue a agredir abierta y totalmente con armas de fuego a los manifestantes, sabiendo de antemano que en Nochistlán
es una comunidad en donde las bases magisteriales tienen un asiento muy fuerte. Y a su vez la población es muy pobre. Entonces yo dejo este punto hasta aquí. Muy importante. Y lo dejamos para su reflexión y nos vamos al corte final de esta emisión. Una reforma constitucional muy importante, que es reciente y significa un nuevo paradigma, la doctrina lo ha señalado así, fue la reforma publicada en el Diario de la Federación, después de pasar todo el procedimiento de las dos cámaras y la mayoría de las legislaturas de los estados, que establece un cambio en el primer título de la Constitución, que es muy importante ese título porque se refiere a los derechos de las personas. Hay cambio de paradigma en muchos sentidos. Esta reforma fue lo que hizo. En primer lugar, fue muy larga la gestación, pero no fue fácil. Hay un cambio de denominación de ese título primero de la Constitución. ¿Cómo se llamaba ese título primero? De las garantías individuales. La primera pregunta que uno se hace, si la Constitución de 17 introdujo los derechos sociales a nivel constitucional, pues al menos hubiera dicho de garantías individuales sociales. ¿Cuál es la explicación por qué no se hizo así? Fue una incidencia del Congreso de Querétaro. El primer título ya había sido aprobado cuando ese grupo de constituyentes, ya casi al final de las sesiones, propuso y logró que se aprobara los artículos 123 en materia de trabajo e incluir en el 27 la reforma agraria. Pero, como ya habían aprobado el primer título de la Constitución y este se denominaba las garantías individuales, no se percataron de esa situación y la Constitución quedó aprobada de esa manera. Pero inclusive el mismo título de las garantías individuales que surgió en la Constitución de 57, es un título, una denominación anacrónica. ¿Cuándo surgió la idea de las garantías individuales? En la Revolución Francesa. En el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa, se estableció que si en una comunidad política no estaban establecidos la separación de los poderes y la garantía de los derechos, no tenía constitución. Ahora, ¿qué entendían por garantía de los derechos? La circunstancia de que estuviese en un documento de carácter constitucional. Ya con eso consideraban que los derechos eran garantizados. Y de aquí surgió la idea de las garantías como sinónimo de derechos. Derechos que estaban consagrados en un instrumento constitucional estaban garantizados. La realidad nos dice que no, que se necesitan instrumentos jurídicos y también políticos para lograr que esos derechos efectivamente se cumplan. Nosotros creamos, ya desde la Constitución 57, el derecho de amparo como el instrumento procesal para darle eficacia a los derechos. Entonces, en ese título se confundían dos cosas: los derechos con los instrumentos de ser efectivos. Y ya con el tiempo, en la doctrina, en las mismas constituciones, se fueron construyendo dos conceptos distintos. Uno eran los derechos, lo otro eran los instrumentos jurídicos, políticos también,
y sociales para darle efectividad a sus derechos, que son las llamadas garantías constitucionales. Bueno, pero no hacíamos esa diferencia, le llamábamos garantías individuales como sinónimo de los derechos. En esa reforma de 10 de junio de 1915 se hizo un cambio fundamental. Se cambió el título de garantías individuales, que parecía que estaba muy consolidado, que costó mucho trabajo convencerlos a los miembros del Congreso que lo modificaron por el de derechos humanos. Eso parece un cambio solo de palabras, no, es un cambio de concepción totalmente distinto. Y además, hay una cosa muy importante. La Constitución de 17 se creó en una época de un sistema positivista. No aceptaba el derecho natural. Pero fue muy importante que en ese artículo primero de esa Constitución cambió el concepto de los derechos que otorga la Constitución por el concepto de reconocer. Y eso implica que se ha aceptado una corriente naturalista clásica, desde Grocio, Pufendolus, Enciclopedia, etcétera, el iluminismo, que es de carácter laico, pero naturalista. Entonces, el nombre no es un cambio solamente semántico, es un cambio sustancial, y por eso se ha dicho esa reforma, al hablar de los derechos humanos y que la Constitución reconoce sus derechos, cambió totalmente la concepción tradicional de la Constitución de 17. Y eso le agregamos que da nivel constitucional a los derechos de los tratados internacionales. Eso también fue un cambio esencial. ¿Por qué? Porque los derechos de los tratados que ya habían sido incorporados, la forma de incorporarlos pues es que el Ejecutivo los suscriba, el Congreso lo autorice a ratificarlos y se incorporan. Esos derechos incorporados ya están en la misma Constitución. Es decir, el capítulo de derechos humanos en la Constitución es muy grande, porque comprende los que la Constitución otorga y que han modificado bastante, se han incorporado muchos derechos, más los derechos de los tratados internacionales. Entonces tenemos un acervo de derechos que son ya nacionales, de fuente internacional, pero son nacionales, que implica los derechos que se han ido creando en distintas reformas y los derechos de los tratados internacionales. Tenemos una gama de derechos muy grande, muy importante, y eso es un cambio sustancial. Bien, pues esta última cápsula, yo creo que desde el punto de vista académico nos da una claridad muy importante para entender esa diferenciación o esa evolución o esa condición que se da en México sobre las garantías individuales, entre ellas la del artículo 3º y los derechos humanos. Está muy claro pues que se conjuga todo esto en la vertiente de los problemas que tenemos el día de hoy. Un gobierno autoritario, podemos concluir, que es un gobierno autoritario que ha venido adecuando las cuestiones de carácter legal en la Constitución, no por el pleno entendimiento de la evolución de las condiciones generales económicas y sociales de este país, sino más bien como una imposición o moda que viene desde los centros económicos de poder, como son los Estados Unidos. Y entonces, si ellos tratan de imponer ese tipo de cambios y de visiones como es la expresión de los derechos humanos, eso sería correcto, es más, no sería, es correcto, pero siempre y cuando pase primero por reconocer las identidades y lo que ocurre en la nación.
Es decir, si el país no encuentra de nuevo un acuerdo entre los poderes fácticos que tome en consideración como un poder fáctico al pueblo de México, se tomarán decisiones como las que se hicieron para modificar el artículo 3 constitucional con la mal llamada reforma educacional impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero que sobre todo es impulsada o es impuesta desde la OCDE y es impuesta desde la visión de los Estados Unidos de Norteamérica, porque evidentemente trata de homogeneizar una serie de aspectos de carácter regulatorio para todos aquellos, los países que están subvencionados o están girando en torno a las políticas económicas de los Estados Unidos. Y bueno, pues yo me quedo hasta ahí, me despido dando esta pequeña conclusión, dejando abierto el tema porque me parece que es muy importante y sobre todo nos faltaría, aparte de esta vertiente norteamericana, de la imposición de un modelo educacional que desde la OCDE y el propio consenso de Washington han sido impuestos, bueno, pues cuáles son las cuestiones de carácter nacionales que lo impulsan. David. Me parece que como conclusión yo puedo afirmar que la coordinadora, a pesar de todo lo que se diga y de todo la ofensiva mediática y gubernamental, ha venido creciendo digamos, no solamente en simpatía, sino en respaldo de sectores de la población que se están dando cuenta, a pesar de toda la propaganda, de que esta contrarreforma que votaron, que aprobaron los diputados, senadores, que a propuesta del gobierno federal, no tiene que ver nada con elevar los niveles de educación, que es más bien no solamente un tema de reducir la plantilla, sino de prácticamente pulverizar la educación como establece la Constitución, que debe de ser pública, gratuita, universal y científica. Si realmente hubiera, y eso es algo que habría que decirles al secretario de Gobernación y al sargento Nuño, si realmente quisieran establecer una educación científica, lo primero que tendrían que hacer en esta mesa de negociación que se acaba de establecer es pedirle a los profesores que hagan propuestas en tema de mejoras educativas y de plano, así hacerlo y pedirle, así como pidieron la abrogación, como el señor Enrique Peña Nieto, por orden de los empresarios, acaba de va a abrogar el artículo 32 de la llamada Ley 3 de 3, esa ley anticorrupción, porque fue un mandato de empresarial. Así de plano debería el Ejecutivo Federal, Peña Nieto, Osorio Chong y el sargento Nuño, de abrogar esta reforma educativa como la están solicitando los profesores y sentarse con ellos si realmente hay una buena voluntad, que bueno, eso es pedirle peras al olmo, sentarse con ellos, establecer, como bien lo dices, Oscar, modelos educativos aplicados a nuestras condiciones de vida que tenemos los mexicanos y los niños mexicanos. No hay vuelta atrás, la CENTE tiene la razón, la coordinadora tiene la razón, y me parece que la única respuesta, si siguen en esa vía, que es la violencia, son los muertos, lo que van a generar, señores del gobierno federal, es en realidad una respuesta cada vez más fuerte, no solamente de los profesores, sino de amplios sectores de esta sociedad que estamos hartos ya de un gobierno de esta naturaleza. Bien, pues nos despedimos de este canal patrio, de este programa Temas, Lemas y Dilemas correspondiente a este miércoles 28 de junio. Y los esperamos la próxima semana para más conclusiones al respecto de la reforma educativa y sobre todo que sea descartado o decantado, abiertamente ya una visión de nación, una visión de país entre quienes luchan al lado del magisterio y todas las fuerzas políticas que están, llegando a una conclusión de que no hay otra más que protestar, o aquellos que están de acuerdo con Enrique Peña Nieto y la burguesía de que en este país los que sobran son los pobres y hay que hacer algo con ellos, como sería asesinarlos. Hasta luego y muchas gracias. Buenas tardes. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.